Bienvenido, querido hermano y hermana, a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero compartirte un testimonio impactante de conversión, el cual a mí me hizo estremecer y estoy seguro que a ti también te va a ayudar muchísimo. Justamente después de que me ordenaran sacerdote hace ya algunos años, me pidieron que hiciera el favor de ir a visitar a un enfermito al hospital. Era un señor ya mayor, más o menos unos 80 años. Recuerdo que yo acepté con mucho gusto. Era tal vez la primera vez que como sacerdote iba a visitar a un enfermito. Cuando entré en ese cuarto del hospital, recuerdo todavía muy bien al señor. Estaba allí acostado, padeciendo sus dolores a causa de la enfermedad y a causa de muchos años. Cuando llegué y me presenté y le dije, soy el padre Sergio y estoy aquí porque vengo a platicar con usted, él inmediatamente se despertó y me recibió con unos ojos llenos de alegría. Recuerdo que cuando levantó su mano para saludarme, tenía entre sus dedos el Santo Rosario, y esto a mí se me hizo muy bonito. El Señor me saludó muy contento y me agradeció porque yo estaba allí para platicar con él. Y le dije, no hay nada de qué agradecer, con mucho gusto estoy aquí. Entonces él comenzó a compartirme su historia y por qué me había llamado, por qué había querido hablar con un sacerdote. Él me contó que desde muy pequeñito su mamá todo el tiempo le enseñó a rezar el Santo Rosario, lo llevaba a la Santa Misa. Me dice cómo su mamá se puso muy contenta cuando él iba a hacer su primera comunión, la gran fiesta que hicieron y sobre todo lo bonito de la Santa Misa. Allá en el ranchito donde él vivía, me dice que todos se pusieron contentos el día en que él hizo la primera comunión. Dice que siempre fue muy cercano a Dios, que siempre creyó en él, pero lamentablemente las cosas cambiaron tristemente. Él me contó que uno de sus padrinos de primera comunión se lo llevó a estudiar la secundaria allá en la ciudad. Así que él aceptó con mucho gusto y su mamá estaba muy contenta de que su hijo tuviera la oportunidad de estudiar. Así que él fue allá a la ciudad y le echó muchas ganas en la secundaria y también en la preparatoria. Pero dice que no todo iba bien. Lamentablemente me contó, en la preparatoria donde lo inscribieron, había muchos maestros que no creían en Dios y se burlaban de la fe y sobre todo se burlaban de él porque venía de un pueblito muy humilde y además creía en Dios. Así es que poco a poco, no sabe cómo, empezó a perder la fe en Dios y me contó que tristemente, después de algún tiempo, le daba vergüenza decir que era católico, incluso se avergonzaba de ir a la Santa Misa. Las cosas todavía se pusieron peores cuando fue a la universidad. Lamentablemente, allí encontró personas que lo alejaron del camino de Dios, personas que le dijeron cosas terribles sobre la fe católica, personas que le dijeron que no estaba bien creer en Dios, le metieron muchas ideas en la cabeza, le decían que la religión solamente quería verlo dormido, le decían que Dios solamente quería verlo oprimido y le decían no sé cuántas cosas más. Y lamentablemente él cayó en las garras de estas personas y en cuanto él acabó la universidad, se volvió una persona que estaba totalmente en contra de Dios, totalmente en contra de la iglesia. No podía tolerar que las personas tuvieran fe y lamentablemente esto marcó toda su vida. Él me contó que a los 25 años conoció al amor de su vida, a una muchacha muy bonita, pero sobre todo muy alegre, que lo hacía sentir muy bien. Pero su único defecto, según él, es que ella era muy católica. Desde que se conocieron, ella le dijo, me voy a casar contigo si nos casamos por la Iglesia Católica. Así es que él, aunque realmente en ese momento de su vida no quería saber nada de la iglesia ni de Dios, accedió a casarse con ella por la ley de Dios.
Pero lamentablemente las cosas no pintaron muy bien después de que se casaron y después de que tenían un tiempo juntos. Él se molestaba mucho porque ella era devota del Santo Rosario. Me cuenta que le daba muchísimo coraje cuando ella se ponía a rezar. No toleraba que se levantara en las mañanas rezando el Santo Rosario. Una y otra vez le dijo que era una ignorante, que cómo se atrevía a creer en estas cosas. Me cuenta que lamentablemente esto los distanció demasiado, pero ella nunca se rindió, seguía yendo a la Santa Misa, a pesar de que él se lo prohibía, a pesar de que él la castigaba, a pesar de que él se burlaba de ella siempre estuvo cerca de Dios y le decía directamente a él: yo creo en Dios y creo que Él te dará la conversión, porque dentro de ti hay fe. Así le decía a su esposa, y muy valientemente seguía rezando el Santo Rosario, seguía yendo a la Santa Misa. Tuvieron, gracias a Dios, 6 hijos maravillosos. Y justo cuando ellos terminaron todos la universidad, cuando ellos ya tenían una carrera y estaban ellos dos en casa, empezó una crisis todavía más fuerte. Él ya se había jubilado y tenía más tiempo de compartir con su esposa, y se dio cuenta de que ella no solamente rezaba el rosario e iba a la Santa Misa, sino que también participaba activamente de los apostolados en la iglesia, dándole de comer a los viejecitos, visitando a los enfermos, ayudando al sacerdote, prácticamente en muchísimas cosas. Así es que él se empezó a molestar mucho más, al grado de que llegó un momento en que él dijo: yo ya no puedo vivir así con mi esposa, esto es terrible e inaceptable. ¿Cómo es posible, decía él, que me haya casado con una persona tan ciega de la razón? Así es que él dejó la casa. Su esposa me cuenta que entre lágrimas le decía: no te vayas, por favor, quédate aquí, vivamos juntos. Pero él estaba totalmente cegado, no quería escuchar a su esposa, no quería hacerle caso. Así es que se fue de la casa por 5 años, hasta que lamentablemente él se enfermó del corazón, y la única persona que fue a cuidarlo, que fue a atenderlo, fue su esposa. En ese momento, él decidió regresar a casa porque sabía que su esposa lo quería mucho, a pesar de que tenía muchos defectos. Pero lamentablemente, aunque pasaron todas estas cosas, él seguía sin creer en Dios, y en el fondo de su corazón seguía enojándose muchísimo porque ella sí creía en Dios y porque ella era una gran devota. Después de 2 años en que él regresó a su casa, a su esposa lamentablemente le detectaron cáncer. Fue algo muy difícil. Él no podía entender cómo es que si ella era tan devota en un Dios bueno, ella tuviera cáncer en ese momento. No podía entenderlo, ni quería aceptarlo. Así es que todavía más se enojó en contra de Dios y en contra de la iglesia. Pero aquí es donde empezó su conversión. Él empezó a notar que su esposa no se ponía triste, que su esposa no se angustiaba, que su esposa confiaba en el plan que Dios tenía para ella. Ella siempre le decía: mi amor, Dios me ha dado esta enfermedad justo en este momento para que ofrezca todos mis sufrimientos por mis hijos y por mis nietos, en especial para ti. Esto a él lo hacía estremecerse y empezaba a darse cuenta que lo que mantenía a su esposa fuerte, firme en la fe y sobre todo amando la vida y a su familia, llena de alegría, era nuestro Señor Jesucristo. Y él empezó a recordar cómo él tenía fe de niño, pero cómo permitió que algunas personas le arrebataran esa fe. Desde luego me cuenta que él tenía mucha vergüenza de decirle a su esposa que él también ya empezaba de nueva cuenta a creer en Dios. Así es que no le decía nada, pero tampoco se enojaba cuando ella rezaba el Santo Rosario.
Me contaba este señor que estaba allí en su camita de enfermo, que cuando su esposa estaba rezando el rosario en la sala, él se ponía detrás en la cocina a rezar el Santo Rosario con ella. En ese tiempo su orgullo era tan grande que no le permitía decirle a su esposa: quiero rezar contigo, quiero que me enseñes a estar cerca de Jesús, quiero que me enseñes la fe. Desde luego que él no podía hacer eso, porque en ese momento todavía tenía el corazón un poquito confundido. Pero poco a poco el Señor fue haciendo maravillas. Llegó el día en que su esposa fue llamada por nuestro Señor Jesucristo y él quedó completamente maravillado, porque allí, en la última noche de su esposa, ella estaba muy tranquila, con el rosario entre sus manos, pidiéndole al Señor por toda su familia. Él me decía, no podía entender cómo es que estaba a punto de dejar este mundo y seguía tranquila, seguía confiando en Dios, a pesar de que estaba sufriendo. Él me cuenta que en esas horas él la abrazó y por fin reconoció delante de ella que él también tenía fe y que lamentablemente había dejado que le quitaran esa fe muchísimas personas, pero se arrepentía de eso. Me contó que se puso de rodillas junto a la cama de su esposa y allí, delante de ella, le pidió perdón por todas las cosas que le dijo en contra de Dios, por todas las veces que no fueron pocas en que él se enojaba, porque ella estaba rezando el Santo Rosario o porque se iba a la iglesia. En ese momento él empezó a llorar delante de mí y me dijo, también le pedí perdón porque me fui de la casa durante varios años simplemente porque ella creía mucho en Dios. Y me cuenta que estaba allí pidiéndole perdón a su esposa y ella simplemente lo tomaba entre sus manos y le decía, no te preocupes, yo me casé contigo porque sabía que había fe dentro de ti, pero te dejaste confundir. Y cuando yo me casé en el altar de la iglesia, cuando estaba haciendo mis votos matrimoniales, le prometí a Dios, le juré a Él que te llevaría de nuevo a su sagrado corazón. Y en este momento me puedo ir en paz, le decía ella a su esposo, porque ahora sé que tú crees en Dios. Mi misión en este mundo ha terminado, no me arrepiento de nada. Ciertamente fueron momentos difíciles cuando tú te enojabas porque yo rezaba, pero yo sabía en el fondo que tu camino de conversión estaba próximo, así es que nunca me desesperé y yo sabía que en el fondo regresarías a nuestro Señor Jesucristo. El Señor en ese momento me contó que no pasaron ni 10 minutos en que ella ya había dejado este mundo para ir a la casa del Padre. Y él allí de rodillas en la cama de su esposa le prometió a ella y a Dios que se convertiría, que tendría fe, que tendría esperanza y que hasta el día en que el Señor lo llamara, él estaría muy cerca de Jesús, rezando todo el tiempo con el rosario entre sus manos. Y desde ese día, él fue una persona diferente. En cuanto terminó el novenario, él se acercó con el sacerdote y le dijo, Padre, no sé mucho qué es lo que hacen ustedes en la iglesia, pero aquí estoy yo, quiero ayudarle. Y desde ese momento, este Señor convirtió totalmente su corazón hacia nuestro Señor Jesucristo y se volvió un gran evangelizador, un gran testimonio de que el amor de Dios sí existe y de que la conversión no es imposible para nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, este testimonio a mí me ha impactado y te lo comparto a ti porque sé muy bien que en tu hogar hay una persona seguramente que no cree en Dios, que le hace falta estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte el día de hoy, ánimo, ten fe, ten esperanza. El Señor
no te soltará y le dará la conversión a esta persona que tanto necesita acercarse a Dios, no importa cuándo sea. A veces nosotros nos desesperamos porque quisiéramos que la conversión pasara justo ahora en este momento, pero yo te recuerdo, los tiempos del Señor son perfectos, no te desesperes. A este señor le llegó la conversión cuando él tenía 75 años y estoy seguro que a partir de ese momento él fue un gran discípulo de Jesús. Así es que ánimo a rezar, no te desesperes, no te angusties, la conversión le llegará a esa persona que tanto lo necesita, porque Dios es maravilloso y no hay nadie que se le resista toda la vida a nuestro Señor. No hay nadie que se resista a aceptar el amor bellísimo de nuestro Señor Jesucristo. No te desesperes. Así como esta señora se mantuvo firme rezando y no escuchaba a su esposo cuando estaba en la tormenta, de la misma manera, mantente tú y verás que serás una persona dichosa y pronto verás la conversión de tu esposo o de tu esposa, de tus hijos, de tus padres o de esa persona que tanto necesita de Dios. ¡Ánimo! Vamos a confiar en Dios y en que Él tiene el poder de cambiar los corazones.